Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a partir del lenguaje universal, el fútbol. Y hoy es 8 de marzo y traemos la conmemoración internacional del Día de la Mujer. Recordemos que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas, como un homenaje a todo el rol de la mujer para poder conseguir y hacer efectivos sus derechos, consideró el 8 de marzo como la fecha universal para conmemorar el Día de la Mujer. La mujer tiene un rol importantísimo en la formación de la sociedad y, cómo no, de la humanidad, al ser esa dadora de vida que nos permite hoy, o me permite a mí también hoy, estar hablando al frente de ustedes. La mujer ha tenido que participar en diversos espacios considerados erróneamente como solamente campos de los hombres. Esta circunstancia y esta perspectiva machista ha tenido que ser derrumbada poco a poco por las mujeres que se han tomado las armas en el buen sentido para ir bajando esta estigmatización que existe en torno a ellas. El fútbol no deja de ser precisamente un campo que se consideraba inicialmente como solo válido para los hombres, pero hoy, a partir de 10 ejemplos u 11 ejemplos más bien, queremos evidenciar precisamente el rol de la mujer en la práctica deportiva del deporte más popular del mundo, el fútbol. Por eso, hoy, tranquilos y tranquilas, no solamente va a estar un hombre hablando acerca de la mujer en esta práctica deportiva, sino que traigo una gran colega que también ha estudiado el tema del derecho deportivo y ha estudiado desde lo jurídico el aspecto de la mujer en el fútbol. Para mí es un verdadero placer presentar, insisto, a mi colega, la gran Dani Alejandra Pinzón, quien es egresada de la Universidad Libre de Colombia, esa gloriosa universidad, doctora Dani, que hoy nos permite hablar de fútbol y que ha tenido a bien hacer investigaciones y trabajos sobre las mujeres en el fútbol. Dani, bienvenida a Fútbol al Derecho y desde ya usted hace parte de la nómina titular del canal. ¿Cómo está? Hola Harold, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder estar aquí, de poder compartir del fútbol, sobre todo el fútbol femenino y sobre las grandes jugadoras que han labrado un fuerte camino para hacerse paso en este deporte que también las mujeres y las niñas sabemos de fútbol. Exactamente, Dani, digamos que esa es la idea del programa de hoy, evidenciar la importancia y la evolución de la mujer en el fútbol. Dani, rápidamente, ¿qué es Los Guayos se tiñen de rosa? Bueno, esa es una investigación que ya lleva más o menos 3 años que realizo junto con mi compañera Valentina Fernández, en donde nos enfocamos desde la visión jurídica de las condiciones laborales de las futbolistas. Quisimos empezar con una mirada sobre el fútbol colombiano, sobre lo que tienen que pasar las mujeres para poder llegar a convertirse en profesionales, pero también nos hemos dado cuenta que a nivel mundial las mujeres sufren de estigmatización porque creen que ellas no saben de fútbol o no saben jugar. Entonces, esta investigación ha ido creciendo poco a poco y me ha hecho amar mucho más el fútbol, de querer defender el fútbol femenino y de demostrarle a todos que las mujeres saben de fútbol y que saben jugarlo. Me parece perfecto eso, Dani, y digamos que alguna vez lo hablábamos, y es que hablar de fútbol ya de por sí en el derecho es complicado. Ahora me imagino que abrir un espacio para el fútbol femenino en el derecho deportivo también es aún más complicado, y creo que ni hablemos del tema también de las mujeres abogadas incursionando en el mundo del derecho deportivo. Sí, ha sido bastante difícil. De hecho, cuando yo empecé a hacer mi investigación, me miraban pues raro, o sea, como así que usted, pues una mujer, va a hablar de fútbol, o sea, ¿qué nos va a venir aquí a enseñar? Y algo muy chistoso es que cuando yo recién empecé a presentar entrevistas en todas las universidades en las que quería estudiar, me preguntaron, una de esas preguntas fue que cuál era mi sueño, en qué me veía un futuro, y yo les dije, mi sueño es convertirme en una abogada especializada en derecho deportivo, y muchas veces me miraron mal, me decían
que como así, que yo por qué me veía en esos campos, que si yo en realidad sabía de fútbol. Y eso me dio como más combustible y dije, no, lo voy a hacer porque es lo que me encanta, lo que me ha enseñado mi papá y que de verdad amo el fútbol con todo mi corazón. Genial, Dani, así es que debe ser y por eso digo, mejor dicho, merced ya esa adquisición de fútbol al derecho, nos toca firmar el contrato, la transferencia, pero es abogada ya titular de fútbol al derecho. Bueno, Dani, vamos a hablar de esas 10, denominamos el 10 como el número máximo del fútbol por toda la trascendencia que tiene ese número, y hoy vamos a hablar de las 10 del fútbol femenino. Vamos a hacer una especie de top en donde vamos a hablar de esas jugadoras de fútbol que permitieron y que actualmente hacen que el fútbol femenino tenga una trascendencia mucho mayor a la de hace unos 30 años exactamente, cuando estábamos disputando el primer mundial femenino de fútbol. Entonces, Dani, esta lista que vamos a hacer es sugerida exclusivamente por Dani. Yo hice la tarea de empezar a estudiar juiciosamente. Y Dani, ¿le parece si entramos en materia? Entonces vamos a hacer un top de jugadoras retiradas y de jugadoras actuales que han contribuido a la evolución del fútbol femenino. Entonces, vamos a arrancar, Dani. Primera Listo. Futbolista, Mariel Margaret Ham. A mí me gusta decir los nombres completos, pero en el mundo del fútbol tienen otras denominaciones. Esta señora nada más y nada menos es Mia Hamm, quien nació el 17 de marzo de 1972, Dani, en Estados Unidos. Y vamos a empezar, la gente se va a empezar a dar cuenta que aquí hay un país predominante en materia de fútbol femenino y son los Estados Unidos, así que no piensen que somos pro yankees o algo así. Sencillamente ellos han tenido una visión muy diferente frente al fútbol femenino. Dani, ¿quién es Mia Hamm? Bueno, Mia Hamm es 2 veces campeona del mundo. Su primer logro fue en 1991, con tan solo 19 años ganó el primer campeonato de la FIFA y fue la goleadora de ese torneo. Luego en 1999 logra su segunda Copa Mundial. Ella ha ganado 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1996 y 2004. Es jugadora del año de la FIFA en los años 2001 y 2002. Sí. Ella tiene un apodo, le dicen la Pelé del fútbol femenino. Es una de las jugadoras más importantes de la historia de los Estados Unidos, la selección donde jugó durante 17 años y es considerada la mejor futbolista de todos los tiempos. En el año 2004 fue honrada por la FIFA como una de las mejores 125 futbolistas vivos más grandes de todos los tiempos. Esta es conocida como la lista FIFA 100 que elaboró Pelé y le hizo gran honor a ella porque la incluyó dentro de esta lista. Y una cosita ahí, es que esa lista tiene algo muy interesante. Como usted bien lo decía, son 125 jugadores que al momento de la conmemoración de la FIFA eran los más influyentes y tenían pues al Rey Pelé ahí determinando eso. Pero solamente 2 jugadoras femeninas, 2 jugadoras mujeres hacen parte de ese listado y una de ellas es Mia Hamm. Exacto, sí. Solo 123 hombres y 2 mujeres. Ahí empezamos a ver un poquito el tema de la desigualdad, insistimos en el fútbol, ¿no? Sí, señor. Solo fue que el gran Rey Pelé la quiso incluir por sus grandes títulos, por los grandes torneos que ella ganaba y porque ella logró algo que también hizo Pelé, ser campeona del mundo a los 19 años. Ah, buen dato, sí, señora. Prosigamos con Mia Hamm, Dani. Listo. Mia Hamm también, pues no es solo recordada por su éxito dentro del campo, sino también fuera de él. Ella ayudó a abrir las puertas para que marcas importantes se interesaran en el fútbol femenino. 2 de ellas muy famosas es Pepsi y la marca de implementos deportivos Nike, y que gracias al talento de esta gran jugadora se interesaron en ella, empezó a hacer comerciales para esta marca y también incentivo para que ellos lanzaran calzado deportivo diseñado para mujeres en honor a esta jugadora. Y algo muy interesante es que el 12 de noviembre del 2013 Mia Hamm se convierte en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol. Imagínate, Harold, hasta el 2013. Imagínate, sí, tienes toda razón, porque pasan 22 años de la primera participación de Mia Hamm en un mundial y solamente 22 años después se le reconoce esa circunstancia. Mia Hamm, Dani,
es campeona 4 veces de torneos universitarios, lo que se conoce en Estados Unidos como la NCAA, y es donde se aglutinan todos estos deportes universitarios, y Mia Hamm tiene una trascendencia importantísima ahí. Es importante, Dani, mencionar una cosa, y es cómo el tema de los juegos de las universidades allá tienen un impulso muy importante para la práctica de los deportes, sea el fútbol americano, sea el baloncesto, sea en este caso el fútbol, el soccer, que ellos denominan soccer, y Mia Hamm es importantísima porque esa fue su plataforma de lanzamiento para llegar en un momento determinado a la selección norteamericana de fútbol. Sí, señor. Eso es algo que, bueno, hablando, si lo traemos al término colombiano, es algo sí, que se critica y que se quiere hacer, porque conozco a grandes jugadoras de fútbol que lo disputan en las universidades, torneos, pero aquí no se le da gran visibilización al fútbol, sobre todo a nivel universitario, para que ellas puedan saltar, por decirlo así, a la liga profesional. Eso es algo que falta aquí en Colombia, pero que en Estados Unidos es fuertemente apoyado, y de hecho muchas jugadoras, de hecho europeas, han tenido que ir a Estados Unidos también para que ellas también puedan ser reconocidas en este campo. Eso es absolutamente cierto. En una jugadora de otro continente, ya hablaremos de ese tema, de ese torneo norteamericano. Dani, vámonos con la número 2. Mary Abigail, o Mary, porque seguramente le dirán así, Mary Abigail Wambach, más conocida en el mundo futbolístico como Abby Wambach, quien nació el 2 de junio de 1980 y también es estadounidense. Dani, ¿quién es Abby Wambach? Bueno, ella es norteamericana y es la máxima goleadora de su selección con 184 goles en 249 apariciones. Ella es campeona del mundo en 2015 y medallista de oro en 2012. En 4 Copas del Mundo ha anotado 14 goles, y ella tiene el récord del gol más tardío en la historia del Mundial Femenino. Este era el partido del Mundial Femenino del 2011. Sí. Era cuartos de final contra Brasil, y en lo que aparecía el último ataque de Estados Unidos, en el minuto 122, Megan Rapinoe lanza un centro de 46 metros, y ahí, si ustedes lo pueden ver, de verdad se los recomiendo porque es un golazo. El gol da una curva y Abby salta y con ese cabezazo logra el empate, lo que le permite a los Estados Unidos lograr el pase a semifinales. Y ese gol de Abby Wambach fue considerado como el mejor gol del Mundial 2011, y luego lo nombran como el mejor gol de la historia de los Estados Unidos. Este gol pues se nombra como el mejor gol de la historia, y de verdad se los recomiendo porque es genial, genial como Brasil ya se veía dentro de la semifinal, pero con este gol les quita el pase a semifinales. Y es que, Dani, es importante resaltar, está Mia Hamm, que evidentemente uno no puede desconocer la calidad de jugadora que es, pero volvemos al tema de que el fútbol es un deporte de conjunto y requiere que todas sus piezas estén muy bien armadas. Abby Wambach, como usted lo decía, Dani, además fue designada Balón de Oro en 2012, precisamente, bueno, 2012 frente a la campaña 2011, precisamente por esas participaciones tan interesantes. Estados Unidos es una selección muy predominante en el fútbol femenino, como bien lo decía, 4 participaciones en Copas del Mundo, 2003, 2007, 2011, 2015, siendo campeona en 2015, tercer lugar 2003, 2007 y subcampeonas en Alemania. Abby Wambach, Dani, pocas jugadoras se pueden dar el lujo de decir que son las goleadoras históricas de sus selecciones, ¿no? Sí, señor. Y más porque ese título lo obtenía Mia Hamm, que es una grandísima jugadora. Es decir, se van 17 años en la selección. Se van superando permanentemente entre las jugadoras, y eso ya lo veremos también con las jugadoras actuales. Vamos a ver ya obviamente cómo ha crecido el palmarés de estas jugadoras. Bueno, Dani, de Abby Wambach de los Estados Unidos nos vamos para otra gran potencia del mundo en fútbol femenino. Nos vamos para Alemania. Aquí nos van a tener que disculpar las personas que nos están viendo, porque de pronto nuestro alemán no es el más fluido. Entonces, debe ser Birgit Prinz, quien nace el 25 de octubre de 1977, Dani. Alemana ella,
y también una goleadora de raza, como diríamos. ¿Quién es Birgit Prinz para el fútbol femenino? Bueno, ella sin duda también entra entre las mejores futbolistas de la historia y de la selección alemana. Debutó con tan solo 16 años con su selección y se convirtió en la jugadora más joven en aparecer en una final del mundo, que fue en 1995, que se disputó entre Alemania y Noruega. Ella tan solamente tenía 17 años y 333 días y fue titular. En su palmarés destaca 2 campeonatos del mundo en 2003 y 2007 y fue 5 veces campeona. ¿Campeona de Eurocopa, ¿cierto, Dani? Sí, 2 mundiales, 2003 y 2007. Okay. Y 5 veces campeona de la Eurocopa. Ok, 1995, 97, 2001, 2005 y 2009. Y ha sido futbolista del año en 2003, 2004 y 2005, nombrada por la FIFA. Y 8 veces futbolista alemana del año por la Federación Alemana de Fútbol. Dani, ese récord me parece impresionante porque es que literalmente fue la mejor jugadora alemana desde 2001 a 2008, no, de manera consecutiva, no soltó, como decimos, ese título, y eso creo que habla de la trascendencia de esta jugadora en el fútbol femenino. Sí, señor, y tengo un dato muy interesante, y es que Birgit Prinz posee un astronómico promedio de 1 gol por partido. O sea, ella disputó 282 partidos como profesional y los goles son 282. Caramba, esa estadística. Nada que envidiarle a nuestros grandes jugadores de fútbol de la rama masculina, la verdad. Dani, tengo dentro de los datos también que fue la segunda goleadora de todos los tiempos de los mundiales de fútbol, ¿eso es correcto? Sí, sí, señor. Perfecto, 14 goles tiene la alemana Prinz. Bueno, sí. Y tengo un dato muy interesante, Harold, sobre ella, y es que ella pudo convertirse en la primera mujer que militara en un equipo profesional masculino. Y es que en 2003, el AC Perugia de Italia se interesó en ella y le hizo una oferta para jugar con el equipo masculino. De hecho, el presidente del equipo en ese entonces dijo que ella podía disputar la titular con cualquiera de sus jugadores. De hecho, que se la podía quitar. Pero con esa oferta que le hicieron, pues hubo muchos rumores y hubo muchas críticas. De hecho, la FIFA y la Federación Nacional Italiana se opusieron porque no estaba permitido que disputaran equipos mixtos y porque eso podría permitir que llegaran otras jugadoras al fútbol profesional masculino. Y debido a todas esas críticas que hubo en ese entonces, ella finalmente rechaza la oferta. Pero me parece muy interesante que ella, al ser tan gran futbolista, de gran técnica, con tantos trofeos a nivel de equipo y a nivel individual, un equipo masculino se llegara a interesar en ella. Y Dani, y yo creo que finalmente estos casos son los que van abriendo la puerta a lo que en un momento determinado yo creo se tendrá que hablar, y es la necesidad del fútbol profesional mixto. Es decir, no es descabellado para nada hablar de este tema. Ya tenemos un caso muy sonado hace más o menos 6-7 meses de una futbolista transgénero que ya incursionó en el fútbol femenino. Es decir, esto precisamente lo que habla es habla precisamente de todo el tiempo estar hablando de la inclusión y la necesidad de, yo no voy a decir que no se pueda crear una nueva categoría o que tenga que ser exclusivamente eso, pero ya está abriendo una puerta para hablar de este tema. Interesante ese dato, Dani, la verdad, me sorprende usted ahí con ese dato, no lo tenía por ningún lado. Chéverísimo. Bueno, Dani, vamos con nuestra siguiente jugadora, nuevamente una alemana. Admiro las personas que juegan en esta posición porque yo siempre jugaba en esta posición en el fútbol, y es una arquera, Nadine Angerer, del 10 de noviembre de 1978, y traigo el dato porque quise centrarme en ese dato. Mide 1,75 metros, que digamos en el fútbol, al menos en el fútbol 11, es una estatura muy bajita para ser un arquero. Creo que ahí vamos a ver también un tema de biotipos, y es que las arqueras no son muy altas, y eso lo evidenciamos permanentemente en el fútbol femenino. Pero traemos a Nadine Angerer, que yo empiezo con este dato: campeona mundial en 2007, y hay una historia muy interesante detrás de ese logro
de ese campeonato mundial. ¿Quién es Nadine Angerer, Dani, para el fútbol femenino? Sí, como lo decía Harold, ella es alemana y tengo también otro dato interesante y es que ella comenzó su carrera jugando de delantera, sino que fue que la portera de su equipo se lesionó y su entrenadora tuvo que pedirle que por favor la supliera y ella ahí descubre su talento como arquera y ya se queda ahí. Entonces, como tú decías, ella es campeona del mundo en 2003 y en 2007 y en este año ella rompe un récord al no recibir ni un solo gol en el certamen. También se consagró como campeona de la Eurocopa con la selección alemana en 4 ocasiones, en 2001, 2005, 2009 y 2013. Y en el año 2013 fue galardonada como la jugadora del año y ha sido la única portera en ganar el Balón de Oro. Ay, ese es un datazo. Yo no tengo creo que en la historia solamente un hombre, que es Leve Yashin, ha ganado el Balón de Oro como mejor arquero. Dani, le voy a complementar ese dato de los minutos, porque Angerer comparte ese récord que usted dice, los 540 minutos sin que le cajen un solo gol, y esto batió un récord interesantísimo que era el de Walter Senga, que estuvo 517 minutos invicto en la fase final masculina del Mundial de Italia 90. Es decir, en números, Angerer bate el récord del mejor arquero, digamos, en fase final de un Mundial de fútbol masculino como era el de Walter Senga. Eso me pareció interesantísimo y creo, Dani, que en la final precisamente de 2007, si no estoy mal, Angerer le tapa un penalti, o un tiro penal más bien, a una de nuestras siguientes jugadoras de las cuales vamos a hablar, que es la gran Marta, y eso la consagró también en ese mundial, ¿no? Sí, señor, porque ella se destaca como la mejor portera de ese mundial y gracias a ese penal Alemania se queda con la victoria, porque todos creían que Marta ya anotaba. Era fijo y empataba el partido y no, mantiene el 1-0 y luego Alemania se va con el 2-0 adelante. Nos vamos a nuestra siguiente futbolista y con ella vamos a cerrar este primer grupo de jugadoras que ya, digamos, no están militando activamente en el fútbol. Este primer grupo ya todas se retiraron, pero digamos fueron un estandarte y fueron esas primeras jugadoras que empezaron a mostrar la importancia del fútbol femenino. Hay una serie en Amazon que se llama This is Football y esta señorita de la cual vamos a hablar a continuación es importante y relevante en esa serie porque cuenta la historia de cómo la selección japonesa llega a conseguir un campeonato mundial en 2011. Pero recomendamos ver el programa, es genial en lo referente a ese capítulo. Y ella hablaba de algo, Dani, que anteriormente referíamos con Mia Hamm y con nuestra jugadora de apellido Wabak, y es la importancia de la Liga Femenina de Fútbol estadounidense. Porque si ella lo dice, si no es porque yo voy a Estados Unidos a ver cómo jugaban allá y no aprendo todo lo que aprendí allá, seguramente Japón nunca hubiese podido ser campeona del mundo en ese 2011. Estamos hablando de Omar Ezawa, quien nace el 6 de septiembre de 1978 en Japón, como ya lo dijimos. Y Dani, ¿quién es Omar Ezawa para el fútbol nipón y para el fútbol mundial? Bueno, ella es una de las grandes jugadoras y una de las más importantes para la selección de Japón. Ella disputó 6 copas mundiales en el 95, 99, 2003, 2007, 2011 y por último en el 2015. También disputó 4 Juegos Olímpicos y como lo mencionabas, Harold, fue la campeona del mundo en 2011 y también ganó los 2 principales galardones individuales en esta competición, que fue la Bota de Oro a la máxima goleadora del torneo y el Balón de Oro a la mejor jugadora del mundial. Y en 2012 se vuelve a repetir la final, Estados Unidos-Japón, pero aquí ya Estados Unidos toma, por decirlo así, venganza y pues ella gana, es la medalla de plata. Como capitana de la selección, como lo mencionábamos, ganó el mundial y algo muy interesante es que esta final fue de gran emoción porque era vencer a los Estados Unidos, que es como el
siempre en todos los mundiales es la campeona a vencer, y llegaron empatados, el partido iba 0-0 y se acaba el segundo tiempo y seguían en empate. Durante la prórroga, la estadounidense Abby Wambach marcó un tanto en el minuto 104, que podríamos decir que ya tenía la victoria Estados Unidos en el bolsillo. Pero después Omar Esawa en el minuto 117, a 3 minutos del final, permite el empate y forza el lanzamiento de penales, donde la selección japonesa vence a los Estados Unidos y se corona como campeona del mundial. Ese sin duda, Dani, es de estos partidos que entran a la historia del fútbol por toda la emotividad, la carga emocional que puede llegar a traer ver un partido de estos. Y yo insisto, vean el programa de This is Football, donde hablan del mundial femenino y se enfocan en la historia de las japonesas, que además, Dani, previo al inicio de ese mundial tuvieron un terremoto terrible en Japón, y ella cuenta cómo desde lo personal tenían que pensar si lo jugaban, si no lo jugaban, y cómo finalmente todo un tema de emotividad dijo, vamos a jugar por nuestro país y vamos a ganar este mundial de fútbol. Sí, señor, es una gran motivación, ¿no? Y pues darle una gran alegría a su país después de pasar pues tan grande tragedia. Bueno, y lo que nunca ha ganado Japón a nivel masculino, podemos verlo entonces en el nivel femenino, y eso también es importante porque muchas selecciones que tal vez en lo masculino no se destacan, como la misma Estados Unidos, la selección japonesa, la misma selección china, que la República Popular de China también es un bastión importante en el fútbol femenino, cómo se destacan allá y no en el tema masculino. Pero bueno, vamos a cerrar entonces, Dani, con Omar Esawa, este capítulo inicial de las futbolistas ya retiradas.